Bueno, vamos a una nueva normalidad como planeta, como especie. En México nos encaminamos ahí. ¿Cómo? ¿Llegamos a ella? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser la reapertura? ¿Con qué normalidad? Si es normal o anormal. Nos encontraremos. Sergio Sarmiento. Sergio, qué gusto. ¿Cómo estás? Manuel, siempre es un gusto estar con ustedes. Lourdes Mendoza, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Lourdes? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Hola. Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás, ¿Qué Ana tal? Laura? ¿Cómo están? Buenas noches. A ver, ¿cómo llegamos a esta normalidad, nueva normalidad? Porque en teoría, pues hoy era el banderazo de salida, pero lo que observamos es que algunos sectores quizás sí, pero en realidad estos municipios bautizados como de La Esperanza, pues muy a cuentagotas, Sergio, van volviendo a esta normalidad. Bueno, porque hay miedo todavía, eso es lo primero que hay que ver, que hay miedo, y el miedo hay que conocerlo, hay que respetarlo, hay que dominarlo, pero hay que explicarlo sobre todo, y mucha gente tiene miedo. Yo veo dos extremos. Uno, la gente que te dice esto no existe, no existe el COVID, esto es algo que inventaron que todavía los ricos. Hay mucha gente que tiene esa posición, sobre todo en las clases más bajas, y hay otra gente que tiene tanto miedo que ni siquiera se atreve a salir. Pero la verdad es que tenemos que buscar formas de normalizar la economía. Ya sabemos que esto va a durar 2 o 3 años, que aunque haya una vacuna, nos vamos a tardar 2 o 3 años en poder aplicar la vacuna al número suficiente de personas, e incluso si la teoría es tener esta inmunidad grupal, esta inmunidad de manada, de todas formas nos vamos a tardar 2 o 3 años en construir esta inmunidad. ¿Qué será más fácil de domar, el miedo o la curva? El COVID. A ver, no sabemos si estamos aplanando la curva porque no tenemos pruebas. O sea, simple y sencillamente, nos dicen, estos municipios, los municipios de La Esperanza, por razones políticas se les llama así, no tienen contagios. ¿Cómo sabemos que no hay contagios? No sabemos porque no hay pruebas, no se han hecho pruebas en esos municipios. La verdad es que no sabemos. Lo que sabemos, simple y sencillamente, es que son rurales, son relativamente aislados y suponemos que por lo tanto no tienen contagios. Ana Laura, ¿cómo la ves? Porque llegamos, digamos, a esta nueva normalidad y al desconfinamiento gradual con base en no pruebas, porque en teoría sabemos o pensamos saber que no hay contagios en esos municipios, pero es complicado afirmarlo. Exacto, no vamos a saber bien porque lo que necesitaríamos para poder salir a la normalidad es detectar rápidamente los contagios, ponerlos en cuarentena, aislarlos y dejar a todo mundo hacer su vida. Pero eso no va a pasar claramente en México. Yo lo que veo es ya mucha actividad. O sea, yo ya, con lo poco que salgo en la ciudad, de cosas que tengo que hacer, es que yo la ya veo gente tiene mucha que ganarse la actividad. vida, Ana Laura. Entonces yo creo que lo que valdría la pena es decir cómo salir, qué son las cosas útiles con las que te puedes proteger. O sea, si se contagia el virus por la boca y la nariz, bueno, yo creo que las mascaretas, o inclusive las caretas, que son los focos de contagio. Yo traigo mi mascarilla, y a pesar de que aquí el doctor Hugo López-Gatell dice que no sirve para nada, cada vez más los especialistas están diciendo que sí sirve, que no es perfecta, que te tienes que seguir lavando las manos, que tienes que seguir guardando una distancia. No es lo único, pero... No, pero esto, por supuesto que ayuda, más cuando tanto las dos personas que pudieran tener un contagio usan la mascarilla, se reduce de forma muy significativa. Bueno, Lourdes trae su kit de sanitización. Sí, pero lo que quiero decir Yo voy es sanitizando a quien se me ponga tendremos en el que camino. idear, porque no vamos a tener las pruebas, no vamos a tener esta capacidad, entonces tendremos que idear cómo cuidarnos frente al contagio. Pero ¿quién lo puede idear? Es decir, Pues va a tener que ser bien individual porque no tenemos un gobierno porque hay que esté descoordinación. haciendo lo que tiene que... No, porque no tenemos los datos. Porque si quieren hacer esta cosa del semáforo rojo, amarillo, verde, pues para hacerlo tendríamos que tener pruebas. O sea, es que cada vez que dicen el dato de cuántos contagiados y cuántos... Pues nadie le creemos, o sea, esos datos, o sea, mientras que no haya una medición más real de dónde está la vamos pandemia. navegando sin un mapa, claro, de navegación. Yo creo que sí lo podemos ver en número de camas de hospital. Por ejemplo, cuando hay camas de hospital vacías y tienes todavía espacio, pues puedes imaginar que los contagios son de un tipo, digamos. Y creo que... pues más o menos vamos, no se ha desbordado la pandemia, no creo que los números sean exactos, yo creo que hay que aprender a cuidarnos ya. Lo que sí parece un de poco... cómo vamos a ir a un restaurante, de cómo vamos a activar, cómo vamos a regresar a un gimnasio, cómo vamos a volver a tener nuestra vida. Nuestras compras, cómo vamos a comprar ropa. Lo que sí parece un poco obvio es que guardarnos todos no fue la mejor solución en torno a que
según los datos, por ejemplo, de camas hospitalarias o de terapia intensiva, pues, dan cuenta de que hay estados que tienen 5%, 10% ocupación. Es decir, hay estados en donde a lo mejor no se justificó, se justificaría más adelante ciertas medidas, pero todos al mismo tiempo, todos los sectores al mismo tiempo, todos los municipios al mismo tiempo, no sé si fue lo mejor, Lourdes. Hoy abrimos, o supuestamente no, hoy tuvimos el anuncio de que ya ciertos municipios, 300 y cacho de municipios de La Esperanza, como bien dices, que así que lo se pusieron. multiplicaron, porque la semana pasada cuando eran como 260 y tantos, No, y ahora son más de 300. 363, una cosa así, pero aquí el punto es, o sea, si no vives en el municipio de La Esperanza, ¿en dónde vives? ¿En la Desesperanza? Pues sí. O sea, eso sí tiene, ¿no? O sea, sí te pones a pensar. Ese es un punto. Otro punto que creo que importante... Eso es político, eso es para apoyar al partido que es la Esperanza de México, punto. Pero entonces son muy poquitos. Y luego entrevistan... Pero la Esperanza a lo mejor es contagiosa, entonces a lo mejor cada vez... Mira, lo que yo sí sé es que entrevistaron hoy al gobernador de Oaxaca y dijo claramente, la mayoría de los municipios que salen son justamente de Oaxaca, más de 200. Y son de usos y costumbres. ¿Y qué dijeron? Ah, no, nosotros cerramos aquí hasta el 1 de junio. Sí. Ya después del 1 de junio ya ahí hablamos. Y entonces concuerdo contigo, pero fíjate que hoy en la mañana me tocó estar leyendo y sobre todo escuchando al doctor Moreno, quien es internista y epidemiólogo. Eso, ¿verdad? Y lo sabía que me iba a pasar. Del ABC. Que no iba a poderlo sí, hacer, pero... Sí. Y lo que él justamente decía es, todo el mundo nos dice que sí hay camas, pero no, el tema no es camas, hay camas en terapia intensiva. ¿Cuántas nos sobran? Hay respiradores, sí hay respiradores, pero hay respiradores que tengan el oxígeno. Y hay un experto que te sepa entubar. Esas son las cuestiones importantes que debemos de saber en estos momentos en el tema de lo que tiene que ver de la salud. ¿Cómo vamos a salir adelante? Pues yo creo que trabajando, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que de donde sí tenemos toda la certeza es que el tema económico se ve fatal. Ya vimos 755,000 personas se fueron a la calle en mes y medio. Un dolor. Sí, ¿no? así es. Sí. 555,000 en marzo nada más. Y hoy Coparmex habla de que podríamos va a cerrar ser con más de un millón. Sí. Oye, sí. Imagínate confinados sin trabajo. No, es terrible. Y por eso se explica que cada vez haya más actividad en las calles, en la Ciudad de México y en otras, porque la gente no puede 12 de mayo se publicó guardada. un artículo en Foreign Affairs, que no es una revista de derecha ni nada, es una revista de las más serias en cuestiones de políticas públicas, no solamente de política exterior, de Niels Carlson, Charlotte Stern y Daniel Klein. Los tengo aquí porque no me lo sé de memoria. Y lo que dice es lo siguiente: la estrategia del coronavirus de Suecia va a tener que ser la estrategia del mundo. La inmunidad de grupo es la única opción realista. El problema es cómo llegamos a esa opción con seguridad. Porque lo que te dice es esto: ningún país va a poder cerrar sus fronteras durante 3 años. Tenemos que ser realistas. Lo que tenemos que ver es cómo vamos a reanudar nuestra vida. Vamos a tener que usar mascarillas, es una opción. Vamos a tener que tener una sana distancia. A ver, aquí estamos teniendo una discusión. Seguramente en otros tiempos hubiéramos estado más cerca, hubiéramos tenido una mesa más, más sabrosita, más cercana, más calientita, pero no. Estamos haciendo las cosas con mayor lejanía. Ya no nos damos besos. Yo los extraño, pero no, ya no hay abrazos. ¿Sí? Vamos a tener que aprender cómo ir a comer a un restaurante sin correr el riesgo de contagiarnos. Pero ahorita te hablabas del caso de Suecia, y del caso de Suecia hemos hablado muchísimas veces porque ellos lo que dijeron es nosotros nada más cerramos un ratito las fronteras, cada quien puede hacer lo que quieran, y entonces decían, tienen ellos una responsabilidad social muy importante, pero claro, todos decían, bueno, es que allá viven 2 y nosotros aquí somos 120 millones de mexicanos. Y con otro sistema de salud. Pero ¿qué crees que dijo? Y otra relación entre autoridades y ciudadanos. ¿Qué crees que dijo hoy el doctor de la ABC? Que paradójicamente nuestro confinamiento se parece al de Suecia por diferentes razones. Así es. Es que aquí la gente, el 60% de la población económicamente activa tenía que salir. ¿Por qué? Porque es informal y se tiene que ganar el día a día. Entonces que la diferencia era el sistema de salud. Claro. Allá sí tienen capacidades aquí, y que allá sí dijeron, ¿quién se va a morir? Si tú eres de población vulnerable, no salgas. Y cuídate. Sí. Si no, te vas a morir y qué pena. Adulto mayor, algún padecimiento crónico, mujeres embarazadas, guárdense, Ana Laura. Lo interesante es que Andrés Manuel López Obrador, cuando habló del plan de cómo se va a reactivar la economía, dijo, yo no voy a imponer mi plan.
Si los gobiernos locales deciden sus planes propios, con sus criterios propios, absolutamente los respeto. ¿Eso está bien o está mal? Yo Porque creo que también está hoy bien. el presidente habla de no aventarse a la supervisión a las empresas, sino dejarlo a la buena voluntad. Que el gobierno federal tenga la posibilidad de hacer ejecutable un plan a nivel del país, o sea, la capacidad de enforcement o de ejecución forzada me parece más complicada, pero yo creo que dado que no tenemos ese sistema de monitoreo, de pruebas, entonces dale chance a los gobiernos locales que vayan midiendo cómo está la cosa y cómo está su población más vulnerable y qué medidas toman. A mí me parece correcto. Yo creo, Ana Laura, Manuel, que el punto más positivo del presidente es que nunca violó las garantías individuales. Y mira nunca, que la tentación estuvo sí, ahí. bueno, nunca se hizo lo que en China, de pegarle de golpes a la gente para que se encerrara, nunca se hizo lo de la India, nunca se hizo lo de Italia, nunca se hizo lo de España, lo de Nueva York. Yo creo que ese es el punto positivo. Ahora, ¿qué no hemos hecho? No hemos hecho pruebas. Lo sabe muy bien Paco Moreno, porque al ABC, que estaba haciendo pruebas, le prohibieron hacer pruebas. Hay como este terror de que la gente sepa realmente qué tan seria es la situación. Y eso no se vale. Es raro, ¿no? Es extraño. A ver, traían a cuento el caso de Suecia, que es uno que se ha hablado y cada vez más como un ejemplo a seguir. Y México ha tenido, digamos, esa ventaja, ¿no? Ha podido ir viendo la película por adelantado de lo que ocurrió en Asia, de lo que sucedió en Europa. ¿Qué del caso Suecia es tropicalizable a esta vuelta a la nueva normalidad en estos momentos? Es decir, guardando toda la proporción con los sistemas de salud, guardando la proporción entre el propio nivel educativo de las poblaciones y la relación entre ciudadanos y autoridad, el respeto y número que existe, de habitantes. el número de habitantes. ¿Qué puede ser tropical? A ver, lo que podemos tomar del caso de Suecia es no violes los derechos individuales. No impongas una ley seca que no tiene sentido, no impongas restricciones a la circulación de vehículos porque vas a tener, como ocurrió en Monterrey, vas a tener una mayor saturación del transporte público. No hagas tonterías. Hay una regla en la política pública. Primero, no perjudiques. Eso es lo primero que tiene que pensar. Eso sí lo podemos tomar de Suecia. También podemos tomar de Suecia, aunque no tengamos los recursos, o sea, no podemos cambiar el sistema de salud y volvernos como Suecia, con un sistema de salud como lo tienen ellos. Lo que sí podemos hacer es tratar de hacer pruebas. Sí tenemos suficientes recursos como para multiplicar las pruebas que estamos haciendo. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa que podemos tomar del caso? Yo lo que te decía y que decía el doctor Moreno claramente es que somos igualitos, que hicimos lo mismo, nada más que de diferentes maneras o por diferentes razones. Ellos no se guardaron y aquí mucha gente no se guardó, pero porque tenía necesidad de salir a comer. Pero lo que es bien importante que decías de los gobernadores, ojo, si tú has visto, ya los gobernadores ya no salen a decir si las cifras de Gatell les gustan o no. Lo que hemos visto, y me queda claro porque los he ido a entrevistar y tengo las datas, es que los gobernadores ya también en paralelo llevan ellos sus cifras. Oye, ellos y hacen sus pruebas, ¿eh? Exactamente. O sea, me decía el gobernador de Aguascalientes que practica una cantidad de pruebas enorme. ¿Quiénes están haciéndolo? Querétaro, Pancho Domínguez lo está haciendo Mendoza Davis en Baja California Sur, lo está haciendo Aguascalientes con Martín Orozco, lo está haciendo el Bronco y lo está haciendo Nuevo León. Si ven ellos, ¿y por qué? Porque ya estamos también empezando la elección del 21, no nos hagamos locos. Aquí vamos, cada quien va a tener que rendir cuentas de lo que hicieron. Y están más preocupados algunos por su curva de popularidad que por la curva epidemiológica. Bueno, eso es inevitable con los políticos. Es su chamba, caray. De eso piden su limosna. Sí, ahora, ¿por qué hay tanta resistencia a las pruebas? Porque lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud. Se publica en medios nacionales, internacionales, se lo preguntan un día sí y otro también al subsecretario de Salud, y aún así México aplica muy pocas pruebas. ¿Por qué habrá esta resistencia a aplicar pruebas? Decidió el método Centinela y nunca rectificó, ¿no? Nunca rectificó, porque además ha dicho que ya ese método no aplica en la fase en la que nos encontramos, ¿no? En la fase entonces 3. Yo ya no sé cuáles son los datos. Sabemos que no aplica. También si nos explican el método, tampoco hace sentido para saber el número de contagios que hay en el país realmente. O sea, esto es una muestra de gente que llega al hospital con síntomas. Sabemos que una muy buena parte de la población nunca va a llegar a un hospital, ni va a tener, algunos van a ser completamente asintomáticos. Y ese es el problema del virus, porque esos contagian. Entonces los tienes que detectar para que no te contagien a más gente, se contagia rápido. Entonces, bueno, yo no entiendo cuál es el método. También hay que reconocer que no se ha desbordado la pandemia.
O sea que la verdad es que la información no que sabemos. tenemos 5,000 muertes. Es muy posible que, o sea, la cifra puede ser 10 veces mayor o 20 veces mayor, no sabemos. El número oficial son 5,000 muertes, punto, pero no sabemos más. Pero fíjate, es curioso porque puede ser engañoso, ¿no? A ver, si tenemos 5,000 muertes con 50,000 casos, estás hablando del 10%, que podría parecer altísima, pero si en realidad tienes 1,5 millones de contagios. A ver, lo dice Alejandro Macías, ¿no? Sí, Macías, que dice 1,250,000. Estamos hablando de 0.1, igual que la influenza. O sea, si esa es la ventaja de cuando tienes información, acuérdense que la regla número 1 en cualquier sistema de política pública es saber lo que estás haciendo. Claro. Lo que no se mide no se puede mejorar, no lo estamos midiendo. Y yo no sé si los muertos lo estamos contando bien. Es que exacto, si no tienes una prueba de COVID, no puedes ser muerto por COVID. Sabemos que los estamos contando mal, sabemos que, vean las Bueno, eso sí hasta lo reconoce la Secretaría de Salud, que ha dicho, todas las muertes por neumonías atípicas son positivas para COVID, en tanto se muestra lo contrario. Pero no las están contando así, no están en los 5,000. A ver, lo ves porque te lo dicen las funerarias, te dicen que tienen muchísima más gente, muchísimos más cuerpos. A ver, ve los periódicos. Te lo dice Sky News en un gran video. Bueno, que toman la información. El sentido común en una de esas nos lo dice también. Te lo dicen las esquelas de los periódicos. ¿Sí? Tú ve nada más cómo se han multiplicado las esquelas de fallecimientos en los periódicos. Yo sí nada más en una no concuerdo contigo, que es el tema de el alcohol, de la ley seca. Yo también al principio cuando vi que, por decirte, Mauricio Vila en Yucatán puso la ley seca, sí le escribí y le dije, oye, pero ¿por qué es lo único que tenemos para pasar este confinamiento, no? Por lo menos. Y me dijo, no, pues la violencia familiar está creciendo enormemente, la violencia contra las mujeres no está en cuarentena, y lo que estoy entendiendo con toda la gente que hablo sobre este tema y que es un reto que tiene este gobierno, de verdad sacar políticas públicas para ver qué van a hacer con las mujeres, sí es cierto. A ver, una cosa es combatir la violencia contra las mujeres y otra cosa es prohibir decisiones personales, perdón. A ver, pues sí, ya sé, pero además prohibirla sin estrategia, porque te cruzas la calle de una alcaldía a otra en la Ciudad de México, hay o no ley. Eso es vincular el problema asociarlo al alcohol. ¿Por qué prohíbes la cerveza y no prohíbes el tequila? No tiene ningún sentido. Totalmente. Sí, yo estoy de acuerdo. La violencia contra las mujeres no es responsabilidad del alcohol, es responsabilidad de los violentos, por supuesto. Eso es lo que yo pienso. Sí. Y finalmente sí creo que no es responsabilidad del gobierno el imponer una moral al resto de la sociedad. O sea, yo creo que lo cerraron porque no es actividad esencial. Y porque se estaba acabando. Se ha acabado las ya cerveceras porque la cerveza, ¿no? No, a mí lo que todos me dijeron, o parte de las excusas que daban, pero lo que sí tenemos es un caso de una violencia, o sea, en la cuarentena la violencia creció. Ok, ¿qué información te dicen? ¿Cómo saben que es el alcohol y no es el hecho del hacinamiento? O sea, no tenemos ninguna información en ese sentido. Lo que sí te puedo decir es que culpar al alcohol de la violencia contra las mujeres, pues qué fácil. Es descargarle responsabilidad a lo que es violento. Estados Unidos, cuando prohibió el uso del alcohol en los Estados Unidos, bajó la violencia porque estaba prohibido el alcohol. Pues no, lo que nos dicen las cifras es exactamente lo contrario. Nos vamos. Yo estoy de acuerdo. Ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó. Pues nos vemos. Yo pensé que estábamos empezando. Motores. Sergio, gracias. Gracias, Manuel. Gracias, Lourdes. Muchas gracias, Ana Laura. Gracias, Mil Manuel. gracias. A usted por vernos. Gracias. Soy Manuel López San Martín. Acá nos encontramos mañana, noche de martes, en esta República MX a las 10. Pásenla muy bien. Se queda con todo personal.